Y en Hebreos capítulo 7, vamos a leer verso 23, ¿no? 23, dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Seguimos con el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos la importancia del sacerdocio. El sacerdocio era necesario en vista del pecado, porque una vez entró el pecado, se introdujo un gran obstáculo en la comunicación, en la relación de Dios con el hombre. Cuando no había pecado, cuando Adán y Eva eran sacerdocio, el sacerdocio era necesario en vista del pecado, porque una vez entró el pecado, se introdujo un gran obstáculo en la comunicación, en la relación de Dios con el hombre. Cuando no había pecado, cuando Adán y Eva eran inocentes y estaban allí en huerto de Edén, cada tarde venía Jehová y conversaba con ellos como si fueran unos compañeros. No había obstáculo, no había problema, había una relación íntima, cercana. Por lo tanto, no había nada de necesidad de un intermediario. Podía haber una comunicación directa. El sacerdocio viene a causa, entre otras cosas, del pecado, porque el sacerdote es quien hace un enlace entre el pueblo pecador y Dios, que es tan santo de ojo que no puede ver el mal. Pero tenemos ahora a Jesucristo haciendo esas veces de sacerdocio. Y es bueno poner lo que sería una suerte de ilustración de la importancia de tener a alguien que haga las veces de enlace contigo y con la persona que puede resolverte tu problema, para tener una idea de más o menos qué función hace un sacerdocio. Paso con una experiencia personal. Yo, cuando terminé mi especialidad de neurólogo, uno cree que alguien, ¿verdad? Porque ya yo era especialista y voy a la Secretaría de Trabajo con el pecho abierto. Pecho abierto significa yo no tengo carta porque yo no soy amigo ni de síndico, ni conozco regidores, ni a nadie. Y voy como un ciudadano a buscar mi empleo, mi nombramiento. Bueno, cuando llego allá, pregunto, me dice una persona, un policía que está ahí: aquí es que está el despacho del presidente, oiga bien, del director, hablando del ministro de Salud. Me dice: sí, yo quisiera conversar con él. Ah, no, siéntese ahí en una silla. Pero Dios es tan bueno que una prima mía que trabajaba allá en ese entonces y tenía un puesto de cierta importancia, me ve sentado allí y me dice: ¿qué es lo que tú haces ahí? Yo dije: estoy esperando al secretario de Salud. Ese muchacho, párate de ahí. Yo me río. Esas eran cosas vacías que estaban ahí. Caminamos por todas esas cosas vacías, no era mentira, ahí no había nadie.
Y ella me llevó directamente ante el secretario de Salud Pública. O sea, fíjense bien, yo estaba ahí haciendo nada, de ridículo. Pero encontré una que hizo esas veces de enlace y me llevó y me puso a hablar directamente con el hombre que resuelve, el ministro de Salud Pública. No, anótamelo ahí y tal día usted le sabe su nombramiento. Salí parejero de ahí, le pasé al guardia que la más lo miré. Lo miré. Qué bueno es tener entonces un enlace, pero ahí está la grandeza del sacerdocio de nuestro Señor. Dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Se está refiriendo a todos los anteriores sacerdotes del sistema arónico. Eran muchos porque tenían que ser sucedidos en vista de que por la muerte era necesario que otro ocupara su lugar. Por lo tanto, debían de ser muchos, dice el 24, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Mas cuando habla de se está refiriendo nada más y nada menos que a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más y tenemos aquí una comparación. Por un lado, unos que tenían que ser muchos porque debido a la condición humana tenían que ser sustituidos. Pero dice, permanece para siempre. Ya tantas otras veces le he dicho algo que aprendí con un profesor que me dijo, mijo, si tú quieres que te vaya bien los exámenes, cuando tú ves, medicina no es una ciencia exacta. Cuando tú ves que dice siempre o nunca, muy probablemente es mentira. Ponla falsa. Y me fue bien. Porque la palabra siempre no es una palabra del humano, es una palabra de Dios. Los humanos no tenemos nada que es para siempre. Todo por un tiempo. Por eso cuando uno se casa, el que lo casa, entre otras cosas, le pregunta que estará cuidándolo en salud, en enfermedad, hasta tanto esté vivo, hasta tanto viva, porque ya después que se murió se acabó. Todo se termina. Aquí en el mundo, en esta tierra, todo tiene una fecha de caducidad, pero no, es para siempre, y para siempre es para siempre. Pero sigue diciendo, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que no varía, que siempre está igual, que no cambia. Para nosotros los humanos eso tampoco se puede aplicar, porque yo no hace tanto tiempo era un muchacho, después pasé a ser un jovencito, y ahora estoy en la juventud tardía. Bueno, o sea, ni viejo, es una chichita, ni viejo ni joven, sino que más joven que viejo, sí, ¿verdad? Ahí. Porque las cosas son así, van variando. Las cosas cambian en esta vida, pero el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es inmutable. Entonces tiene dos rasgos que son divinos. Por eso hablamos del Señor como que Él es Dios. Porque de Él se puede hablar de que es para siempre lo que Él hace y que Él es como Dios inmutable. Y eso es una gran ventaja. Hay gente que uno no sabe cómo amaneció ese día, entonces uno tiene que probarlo. ¿Te has dado cuenta de eso? Usted primeramente tiene que ver cómo está ese día, porque Él tiene su día, entonces uno lo va. Pero el Señor siempre está igual. Por lo tanto, podemos acudir a su condición de sacerdote sabiendo que Él siempre es el mismo. Él no cambia, Él no tiene sombra de variación. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Ahí va otra palabra que es una palabra únicamente atribuible a Dios. Él puede salvar. Y salvar
perpetuamente, o como alguien ha preferido traducir, completamente. La salvación de Él no es parcial. Cuando uno recibe a Jesucristo como su Salvador, no tiene que estar en un temor de, depende como usted yo ese día, usted se va a salvar, usted está seguro. Usted es de los salvos, siempre salvo. Diga ahí, no, porque la obra del Señor no son obras como la de los hombres, que son limitadas, que son obras que no tienen esa calidad de permanencia. La obra del Señor Jesucristo es una obra permanente, es una salvación perpetua, perpetua. La palabra utilizada para salvación es una palabra en griego sozo, que equipara la liberación de los pecados, que incluye tanto la culpa como el poder del pecado, con la liberación plena del individuo. Ya nosotros hemos sido librados del individuo, ya nosotros hemos sido librados completamente del pecado y de sus efectos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la verdad. Esa, mi hermano, es la pura verdad. Por lo que puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive, dice siempre, ahí tenemos la palabrita. ¿Y qué función hace? Interceder por ellos. Fíjense bien, todos nosotros, cada día y a cada momento estamos fallándole al Señor. Pecamos. Pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa, pero tenemos un acusador que nos saca el guante y nos vive acusando delante de el Señor. Él es de lo que va, se recuerden a Job, él iba, Satanás, junto con todos los hijos de Dios, tenía acceso al trono, tiene todavía, y allá comenzó a acusar a Job. Y decía, Dios, pero ¿y cómo no va a estar bien contigo? Míralo como tú lo tienes, gordo y próspero. Adiós, ¿cómo no va? Fíjese, esa es su función, porque él lo que es un acusador. Pero nosotros tenemos hoy lo que no tuvo Job, tenemos un abogado, intercede por nosotros. Y él es que cuando Satanás nos acusa, él sale en nuestra defensa. Cuando Satanás nos acusa, él sale en nuestra defensa y le dice a Satanás, es verdad que él es mentiroso, él miente, pero yo pagué por el pecado de él. Ya ese pecado fue quitado, ya no tiene vigencia ese pecado. Dice el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Me voy a tener en este verso porque es de sumo interés. El autor de la carta hace como una especie de un punto culminante ahí en ese versículo. Dice, porque tal sacerdote nos convenía. Podría ser puesto esto en signo de admiración. Este sí que nos conviene. Este es el sacerdote que realmente nos conviene. La palabra aquí convenía puede ser también entendida como este es el perfectamente adaptado para la necesidad. Este es el apropiado. Este es el correcto. Por ejemplo, ahí mismo en Hebreos capítulo 2, versículo 10, leemos, porque convenía, y la palabra allí es la misma, a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Eso convenía. Y aquí se utiliza la misma palabra para hablar de que ese sacerdote con esa característica
ese sí es el sacerdote que a nosotros nos convenía. Y comienza a enumerar una serie de elementos, de cualidades de este sacerdote que nosotros tenemos que prestarle la debida atención. Dice que es santo. La palabra allí para santo es la palabra ocios, porque hay otra palabra que también se utiliza, se traduce como santo, y es la palabra agios. Por ejemplo, si vamos a Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, y verso 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo. La palabra ahí es la palabra agios y quiere decir apartado para Dios. Santo significa apartado para Dios. Ahora bien, la palabra utilizada aquí es ocios. Habla de la santidad personal. El Señor Jesucristo tenía de por sí mismo una santidad personal. No era que había sido apartado en un momento dado, sino que él poseía esa santidad como un estado de su persona que nunca había estado contaminada por el pecado y por lo tanto estaba libre de maldad. Era único. No hay humano que no haya estado contaminado por el pecado y que se pueda decir de él que está libre de maldad. Esta palabra santo, por ejemplo, refiriéndose al Señor, la vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2 y verso 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se está refiriendo al Señor con esa palabra santo porque es único para Él. El único santo en ese sentido es nuestro Señor. Y lo vemos también en el capítulo 13 de los Hechos, versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y sabemos nosotros que cuando se apareció el ángel Gabriel y habló con María, dice: el santo ser que nacerá, el santo ser, él es el único que se le puede atribuir esa palabra porque él no fue nunca contaminado por la maldad. Él no tuvo naturaleza pecaminosa. Entonces, nos convenía santo. Nunca tuvo naturaleza de pecado. Nunca se contaminó con el mal. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, reitera la misma idea y dice allí: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Él es el único santo. Ese sacerdote sí nos convenía. Santo. Él no conoce el mal. Por lo tanto, él tiene pleno acceso ante el Padre, porque él es completamente santo. Pero además dice que inocentes. La palabra inocente es la palabra akakos. La palabra a habla de sin y kakos es algo que es constitucionalmente malo. O sea, él es inocente. Literalmente, él es sin mal, sin ninguna maldad. Él no tiene constitución de maldad alguna. Significa, por lo tanto, inocente, libre de malicia y libre de astucia.
El Señor no tiene malicia, nunca tuvo malicia, ni tuvo astucia. Jesús está libre de todo lo que es malo y de todo lo que es dañino. Él es inocente, no tenía ni siquiera un mal pensamiento. ¿Qué le parece? ¿Quién no ha tenido, aunque sea, un mal pensamiento? Levante la mano. Pero el Señor no tuvo nunca, ni siquiera, un mal pensamiento. Ese sumo sacerdote a nosotros nos convenía. Inocente. Inocente como un niño inocente que no conoce el mal. Alguien decía, confía en Él como tu amigo. Es imposible, excepto por la ayuda de Dios, concebir esta inocencia en aquel que sabía todas las cosas, que sabía lo que había en el hombre, según dice Juan 2:25. Pero es de inestimable consuelo para nuestros corazones este hecho de inocencia en nuestro gran sumo sacerdote, de absoluta ausencia de malos pensamientos en lo que a nosotros concierne. Que nos convenía a nosotros ese sumo sacerdote. Pero además dice que era sin mancha. La palabra sin mancha de amiantos es lo mismo, la A es privativa, significa sin, y miaino, profanar, especialmente por manchas o por color. Él no tenía ningún tipo de mancha, él estaba libre de toda mancha, y si no fuese así, si estuviese contaminado, no podría acercarse. En Éxodo capítulo 12, verso 5, la característica que tenía que tener el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua, que era un tipo del Señor. Versículo 5 habla y dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Tenía que ser sin defecto. El Señor nos convenía. Él era sin mancha. Literalmente significa sin mancha, sin colores extraños, en consecuencia no contaminado. Ese sumo sacerdote a nosotros nos convenía. Pero además dice que era apartado de los pecadores. Apartado de los pecadores significa separar un objeto, introduciendo entre ellos un espacio considerable, de manera que él y los pecadores, entre los pecadores existía un espacio considerable. Él era apartado de los pecadores. Y usted podría decir, pero se le acusaba, pero come con pecadores y publicanos. Estaba en contacto físico, pero su separación moral era infinita. No había ningún tipo de los pecadores. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. No sé si la cristiandad en algún momento ha vivido tiempos tan difíciles como esto. Y le voy a hablar de algo que me sucedió. Hace unos días murió un gran basquetbolista, un ídolo de basquetbol. Y yo se me ocurrió poner, el ídolo fulano, pero se fue sin Dios. Bueno, eso me trajo a mí que me cayeran todos los palitos, porque no se puede decir hoy día que nadie va al infierno porque yo no estoy dentro de su corazón. Entonces no hay manera, según entienden la cultura hoy día, de identificar quién es creyente y quién no lo es. Primera vez quizás en la historia de la cristiandad estamos tan juntos creyentes e inconversos que se le hace prácticamente imposible
al creyente decir, mira, estos son y estos no son. Cuando evidentemente en todo momento la iglesia enseñó, la Biblia enseñó, que el creyente es alguien que es llamado aparte para diferenciarse de los otros. Y sería algo terrible cuando la iglesia no pueda identificar a quiénes son de ellas y quiénes no lo son. Pero estaba leyendo, y verdad que es el tiempo que nos ha tocado vivir. Oía a un cantautor conocido de la República Dominicana y se le preguntó acerca de qué opinaba acerca del reggaetón. Bueno, yo tumbé los oídos a ver qué decía. Bueno, el hombre habló tan enredado que yo no sé si dijo que estaba bueno el reggaetón o no. Pero, ¿qué es lo que subyace detrás de todo esto? Bueno, ya nadie puede decir esto es malo y esto es bueno. Y hay, dijo Isaías, cuando a lo bueno se le llama malo y a lo malo, bueno. ¿Se da cuenta? Ya nadie puede decir nada, porque usted no puede juzgar. Y usted no es que sabe. Usted es el único que se va. Entonces ya nadie puede decir esto es bueno y esto es malo. Estamos viviendo en esta época mala que nos ha tocado vivir. Pero el Señor convenía porque era apartado de los pecadores. Ahora tenga en cuenta que separado aquí es un participio pasivo, o sea, en voz pasiva, y lo que quiere decir que nuestro Señor no dijo, he aquí me he separado de los pecadores. Él no dijo, me he separado de los pecadores. Él estuvo hablando a los pecadores y se acercó a nosotros pecadores para hablarnos del mensaje de la gracia salvadora. Él vino a traer el mensaje a nosotros los pecadores. Por eso vino al mundo con esa finalidad. Pero también dijo, yo no soy de este mundo. Iglesia, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, estamos juntos, pero no arreburujados en buen dominicano. Por lo tanto, cuidado con esto. Debemos mantenernos apartados como el Señor se mantuvo apartado de los pecadores. Pero sigue diciendo aún más, dice, hecho más sublime que los cielos. Literalmente se puede traducir esto, habiéndose vuelto más alto que los cielos. Pero a pesar de habiéndose hecho más alto que los cielos, está disponible para sus ovejas. En Romanos capítulo 8, dice el apóstol Pablo en el verso 34 lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Él está más alto que los cielos, pero a pesar de eso no nos ha abandonado a nosotros. Él está siempre preocupado por nosotros e intercede continuamente, siempre preocupado por nosotros e intercede continuamente por nosotros. Ese sumo sacerdote, mi hermano, sí nos conviene. Versículo 27 dice que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
que no tiene necesidad cada día. O sea, Jesús no necesita ofrecer sacrificios cada día. Él no lo necesita. Porque Él hizo esto una vez y para siempre. Aquí hay una gran palabra, hermano. Yo quiero que usted le preste mucha atención. La palabra que se traduce una vez para siempre o de una vez por todas es una sola palabra en el idioma original, es efapax. Lo que Él hizo, lo hizo una vez y por todas. No hay que estar repitiéndola. La obra de Él fue una obra perfecta, hecha una vez y por todas. Todo lo que le hace, como es perfecto, no tiene que volver a repetirse. Es algo hecho a perfección de una vez y para siempre. Los hombres somos los que tenemos que estar trabajando y perfeccionando. Usted hace un carro y el año que viene hay uno que es mejor. Porque siempre las obras humanas son imperfectas y pueden ser perfeccionadas. Pero la obra del Señor no pueden ser perfeccionadas porque son perfectas. Por eso es que cuando usted tiene que agregarle a la fe para salvación algo más, le está haciendo una terrible ofensa al Señor. Cuando usted dice, para ser salvo, ¿qué hay que hacer? Hay que poner la fe en Jesucristo. Hay que hacer buena obra. Hay que agregarle algo a lo que Él hizo. Eso es una falta grave que le llamó el apóstol Pablo. Eso es otro evangelio. Y el que predique otro evangelio, aunque fuese un ángel que venga del cielo, el tal sea anatema, que significa maldito de Dios. Las obras de Dios son perfectas. No podemos agregarle nada. Es así. Es una obra que no tiene nada de error, por lo tanto es hecha una vez y para siempre. Es interesante ver que el efecto que tiene esto es hacer a Jesús el centro de la historia. Jesucristo es el centro de la historia. Jesucristo no solamente es el centro de la Biblia, sino es el centro de la historia de la humanidad. Y cuando uno entra en todo el entramado de la historia de la salvación, nos daremos cuenta que cada obra de la gracia de Dios en la historia, antes del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, miraba hacia esa cruz. Alguien me preguntó, ¿y cómo se salvó el ladrón de la cruz? Y yo le dije, como se han salvado todos los hombres en el pasado, y se salvan en el presente, y se salvan en el futuro. ¿Cómo? Por la fe, y por la fe sola. Esa es la forma. La obra de salvación de todos aquellos que vivieron antes de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, miraban hacia la cruz. Ahí está la culminación de la obra de la gracia de Dios. Jesucristo es el centro de la gracia de Dios. Por eso es que nosotros usamos, como ustedes sabrán, el primer día de la semana para partir el pan y recordar la obra más grandiosa que se ha efectuado, la obra de redención de Jesucristo. No hay obra mayor que esa. Todo cuanto se ha creado, el cielo, la tierra, la estrella, toda la maravilla de la creación, fue mediante la sola palabra. Y Dios dijo, ¿y qué pasó? Y fue creado. Él nada más dijo, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Ahora la salvación tuya, mi hermano, y mía, no fue con la palabra nada más. Sálvase Elías. No podía. Oiga bien, Dios que todo lo puede, no podía hacer eso. Alguien tenía que pagar el precio de esa salvación, y ese precio lo pagó nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, toda obra de gracia de Dios en la historia antes del sacrificio de Cristo esperaba la muerte de Cristo,
para su fundación. Y cada obra de la gracia, desde el sacrificio de Cristo hacia adelante, también mira hacia atrás a Cristo para su fundación. Nosotros que vivimos muchos siglos después de la muerte del Señor, somos salvados por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario en el pasado. Esa es la obra capital, fundamental. Jesucristo es el centro de la gracia de Dios. Porque esto lo hizo una vez y para siempre. Dice, asimismo ofreciéndose. Así que nunca se le pidió a ningún sacerdote del sistema levítico, que él diera la vida, que hiciera esto, ¿no? Pero el Señor Jesucristo se entregó él voluntariamente a sí mismo para completar, hacer una obra perfecta en la cruz del Calvario. Así que él se ofreció a sí mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo lo anterior era sombra, pero el verdadero es Cristo. Ahí está la columna sobre la cual descansa la obra redentora de Dios, la columna en la cual descansa nuestra salvación, la columna en la cual descansa la gracia de Dios, que se manifestó desde que el hombre pecó. Se manifestó la gracia de Dios para con nosotros, pero la cumbre de la gracia de Dios está ahí en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor. Y termino, versículo 28, rápidamente, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero, ahí tenemos un pero de los peros interesantes que tiene la Biblia, ese es uno de ellos. Pero, en cambio, la palabra del juramento, ¿qué quiere decir el autor cuando habla de la palabra del juramento? Ya vimos en el versículo 21 de este mismo capítulo que dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Tiene el Señor que jurar para uno creer? No, porque él ni miente ni puede mentir. Pero con esto quiere dejar dicho que eso es algo enteramente cierto, porque es un sacerdote mediante juramento. Esa palabra habla de que algo que va a suceder, porque va a suceder irremisiblemente. Hecho, dice, perfecto para siempre. Jesús nunca muere, nunca tiene por lo tanto que ser reemplazado. Tiene una vida indestructible, sobrevivirá a todos sus enemigos. Él estará allí por nosotros mucho después de que todos de quienes nosotros dependamos estén vivos. Él permanece. A veces uno dice, ay, ¿qué será de mí cuando se muera la mujer mía? El Señor permanece. O cuando la mujer no le gusta, o cuando yo me muera, la mujer mía, ¿verdad? El Señor permanece. No descuide el primer amor. Ay, de los hijos míos cuando se vayan, ¿qué va a hacer de mí? El Señor permanece, ellos se van.
Porque los hombres y las mujeres somos temporales, pero el Señor no, Él permanece para siempre. Así que tal sacerdote, mi hermano, verdaderamente nos convenía. Tal sacerdote nos conviene. Qué bueno es tener al Señor y Él está constantemente intercediendo por nosotros. Estamos nosotros en dificultades. ¿Dónde usted va? Déjame hablarle a fulano, a ver si me ayuda. Él te va a ayudar. Díselo, díselo. Él es el único que te va a ayudar. Porque te va a ayudar, porque Él sabe lo que nos conviene. Así que vamos confiadamente y entremos al mismo trono de su gracia y allí vamos a reclamar el oportuno socorro. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por tantas bendiciones que tú de manera abundante has derramado sobre nosotros. Gracias por Jesucristo, porque ¿qué nos falta? Lo tenemos todo, le tenemos a Él. Y Él es nuestro Señor, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, y verdaderamente tenemos